Entonces, si gustan, damos inicio. Raquel y Jordi, muchísimas gracias. La pantalla es suya y el micrófono también, así que bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por estar conectados y por empezar el día con nosotros, compartiendo este espacio para hablar de iluminación y bienestar. Bueno, si queréis comenzamos un poco a poner un poco el contexto de qué es lo que vamos a estar hablando en la siguiente hora aproximadamente. Todos los que estamos aquí somos muy conscientes de la importancia que tiene la luz y la iluminación en los espacios, tanto interiores como exteriores. Y no solo desde el punto de vista de qué tan importante es la iluminación desde el punto de vista visual, sino que la iluminación sabemos que es uno de los pilares fundamentales cuando estamos hablando de la ergonomía ambiental a la hora de generar confort en los espacios. Estos tres pilares fundamentalmente son el confort térmico, lumínico y acústico, que unidos son un poco los que conforman este confort ambiental. Por eso, la luz, que quizás es uno de estos pilares, quizás es el que menos importancia se le da cuando salimos del ámbito en el que nosotros estamos hablando y en el que todos ustedes como expertos en la rama de la iluminación, quizás somos todos un poco conscientes de que es tal vez el ámbito al que menos importancia se le da. Pero, ¿qué pasa? Que para empezar a hablar de iluminación y de luz, primero tenemos que hablar un poquito de oscuridad y entender cuál es la relación que tiene el ser humano con esta oscuridad. Si nos miramos y vamos un poco atrás en la historia, al final, durante miles y miles de años de evolución de los humanos, nos hemos ido adaptando a estos cambios de luz que nos hemos encontrado en el planeta, ¿no? Una luz solar que sufre muchos cambios durante el día, que pasa de ser muy intensa, que sería lo que es la luz día, a una oscuridad absoluta que sería por la noche, ¿no? Y viendo cómo hemos evolucionado desde el Neolítico, por ejemplo, la humanidad ya vivía inmersa en esta economía basada primero en agricultura y posteriormente en el comercio, ¿no? Y la vida estaba gobernada por unos ciclos de vigilia y sueño basados en estos ciclos naturales de luz y oscuridad. Si volvemos un poco atrás y vamos 30.000 años atrás, se entiende que a nadie se le ocurriría salir a cazar mamuts en plena noche, ¿no? Por tanto, estos ciclos nos han ayudado a avanzar y nos han ayudado a... o hemos estado diseñados, entre comillas digo diseñados, para ello, ¿no? Si hacemos una comparativa de lo que sería la luz natural con la luz artificial a la que estamos expuestos, pues aproximadamente un 90% de nuestro tiempo. Este dato lo hemos sacado de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues vemos ciertas diferencias, ¿no? Y no tanto ya en intensidad, color, tiempo y dirección, que evidentemente son diferencias, sino esta luz natural que al final es dinámica durante todo el día, desde al amanecer hasta al atardecer, versus esta luz artificial que es fija, ¿no? Que estemos en casa, en la escuela, en el trabajo, nos vayamos a dormir, pues siempre tenemos la misma luz artificial. Sí que es verdad, y por qué no decirlo, que en los últimos años y gracias a la tecnología estamos acercando, y veremos más adelante durante la presentación, estamos acercando esta luz artificial a asemejarse lo más posible a la luz natural, ¿no? Jugando con intensidades a través de diferentes tipos de control y regulación de esta luz, pero también de temperatura de color, ¿no? Para buscar este dinamismo que nos ofrece la luz natural. Si ponemos aquí un ejemplo de cuando estamos en la calle, un día soleado, pues nuestro cuerpo recibe estos 100.000 lux aproximadamente, contra los 500 lux que recibimos cada día en nuestros trabajos, o 300 o 200 o incluso menos en escuelas o incluso en nuestra casa, ¿no? Siguiente. ¿Qué ha pasado?
pues gracias o por culpa de la invención de la electricidad que nos permitió inventarnos una bombilla, pues el ser humano ha adquirido nuevos hábitos de conducta, pues nos hemos adecuado a esta oscuridad gracias a la luz, pues con diferentes horarios de trabajo, algunas de las actividades que realizamos habitualmente durante el día ahora las podemos hacer durante la noche. ¿Y qué ha pasado? Pues esto provoca ciertos desórdenes en nuestros ritmos circadianos. Más adelante vamos a hablar un poco de qué son los ritmos circadianos, pero ya decir eso, ¿no? Que este cambio de hábitos, este cambio de conducta, gracias a la luz artificial, ha hecho que suframos sin saberlo muchas veces algunos desórdenes, ¿no? Y viendo un poco qué está pasando en todo el ámbito de la iluminación y también lo que hemos visto es que quizás un poco por respuesta a cómo está evolucionando y a cómo está madurando todo el ámbito de la iluminación, si analizamos un poco las normativas que había hasta el día de hoy, veíamos que eran normativas, hablando de iluminación, que en general eran unas normativas muy cuantitativas y muy enfocadas en los aspectos puramente visuales, ¿no? Pues nos hablaban, tenemos aquí algunos ejemplos, pues desde la UNE o si hablamos del Código Técnico de Edificación o la AIES en Estados Unidos. Al final eran normativas que fundamentalmente lo que nos indicaban son niveles de iluminación en plano de trabajo, índice de deslumbramiento, CRIs para estar comprobando un poco la calidad de la reproducción lumínica y, por supuesto, el tema que es omnipresente de la eficiencia energética evaluado con estándares tipo LEED o BREEAM. Pero lo que vamos observando es que precisamente para dar un poco de respuesta a esta preocupación y, como decía, a esta madurez que va teniendo la iluminación y que cada vez todo el mundo parece que es un poquito más consciente y nos vamos dando cuenta de la importancia, vemos que estas normativas de cuantitativas empiezan a caminar un poquito más a evaluar temas un poco más cualitativos de la calidad de la luz. En el caso, por ejemplo, de la AIES, lo que nos encontramos es que si bien se centra en requisitos que son cuantitativos, da un paso un poco más allá y empieza a hacer diferenciación en función del grupo de edad de la población que va a estar usando ese espacio. Entonces establece diferentes rangos en función de si los usuarios van a ser menores de 25 años, de 25 a 65 o mayores de 65. Porque una persona mayor, una persona de más de 65 años, por ejemplo, puede llegar a necesitar hasta 3 veces más nivel de iluminación que una persona joven a causa del envejecimiento de la córnea. Y tenemos muchos ejemplos de cómo afecta esto, por ejemplo, cuando entramos en una residencia geriátrica o en espacios donde hay personas mayores, que son personas que tratan de estar muy cerca de la luz de la ventana, no tanto porque quieran recibir la luz solar, sino porque necesitan mucho más nivel de iluminación que el que la normativa general está indicando. Y el último paso que nos hemos encontrado, hablando de estas normativas y avanzando en este ámbito más cualitativo, es el estándar de edificación WELL, que lo que hace es medir la forma en la que los diferentes ecosistemas que conforman el edificio afectan en nuestro bienestar. Es una normativa que por primera vez ya no hace tanto foco en la parte de la eficiencia energética, que sí está ahí y sí es un dato súper importante, pero digamos que va un paso más allá y sube un escalón y empieza a decir, bueno, los espacios están pensados o tienen que estar pensados, deberían estar diseñados para las personas que los estamos habitando, porque si hablamos, por ejemplo, de un edificio corporativo, el gran peso de la gran inversión que conlleva un edificio corporativo se lo lleva precisamente los recursos humanos, ¿no? Las personas que están habitando en ese edificio corporativo. Y por supuesto, en todos estos ecosistemas que evalúa el estándar de WELL, por supuesto le dedica un capítulo muy extenso a la iluminación, porque como veíamos antes es uno de los pilares básicos cuando estamos hablando de generar confort. Y la gran, quizás,
revolución o la gran diferencia que vemos con este estándar de edificación es que por primera vez se distingue entre diseño de iluminación visual y diseño de iluminación circadiana. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso para hablar, ¿no?, de esta diferencia entre iluminación visual e iluminación circadiana. Si recordamos un poco cómo nuestro ojo percibe la luz, sabemos que la luz es percibida a través de los fotorreceptores que están ubicados en nuestros ojos, que hasta hace relativamente poco conocíamos los bastones y los conos, que son los encargados de participar en lo que llamamos visión fotópica o iluminación visual. Y hace relativamente poco, gracias a los descubrimientos médicos, se descubrió un tercer fotorreceptor, que eran las células intrínsecamente fotosensibles, que no participan dentro del proceso de iluminación visual, sino que pertenecen al ámbito de la iluminación circadiana porque son partícipes de lo que llamamos visión melanópica. Y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Aquí tenemos una relación de los espectros, en el gráfico de los espectros a la derecha, y la máxima sensibilidad a la que funcionan estos fotorreceptores que hablábamos. Si nos vamos a los bastones, sabemos que los bastones son los responsables de permitirnos lo que llamamos visión escotópica, que es permitirnos tener una visión en unas condiciones de luz muy tenue. No percibimos los colores, pero nos dan la posibilidad de estar percibiendo volúmenes y movimientos. Y ahí vemos que la máxima sensibilidad que tienen estos fotorreceptores serían en torno a estos 498 nanómetros, que corresponde a la curva que está marcada a la derecha en discontinua. El segundo fotorreceptor que participa dentro de este tipo de visión serían los conos, que estos participan dentro de la visión puramente fotópica, que es aquella visión que se da lugar en aspectos o en ambientes diurnos, es decir, tenemos mucha cantidad de luz y empezamos a percibir colores, y la máxima sensibilidad de estos conos está en 534 nanómetros. Explicamos esto porque es muy importante cuando ahora contrastemos con cómo funcionan las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que son las que decíamos que participan dentro de esta visión melanópica y que por tanto influyen en la forma en la que percibimos la iluminación circadiana. Si vemos aquí, fundamentalmente lo que hacen estas células ganglionares es activar nuestro reloj biológico, hablaremos un poquito más adelante de cuáles son las consecuencias de ello. Y vemos que la máxima sensibilidad de estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles es 480 nanómetros, que corresponde con esta línea vertical en color cian que veis aquí a la derecha. Este dato es muy importante porque más adelante hablaremos de la diferencia entre temperaturas de color e información espectral de las fuentes de luz. Aquí simplemente es cuando hablamos de este reloj biológico, lo que hacen estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles es dar los principales estímulos para que nuestro cerebro, gracias a través del núcleo supraquiasmático y la glándula pineal, comience a generar cortisol y a inhibir la generación de melatonina, que este sería el estado en el que nosotros nos encontraríamos en un estado pues, de alerta, diurno, preparados un poco para estar concentrados, o por el contrario, en algún otro momento del día, inhiben la generación de cortisol para dar paso a la generación de melatonina, ¿no? Y esto muy resumidamente, que ahora Jordi nos explicará mejor, es un poco lo que nosotros denominamos ciclo circadiano. Por tanto, ¿cuál es el resumen un poco de estos primeros slides que hemos visto? Pues que a raíz de todo lo que ha ido pasando, a raíz de primero encontrarnos con la aparición de la iluminación artificial, eso nos ha llevado a migrar nuestros hábitos y eso ha tenido un impacto en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestros hábitos conductuales. Vemos que veníamos hablando de iluminación, entendiendo como iluminación la combinación de los efectos visuales que nos daba la luz dentro de los espacios
más la componente de eficiencia energética, para ir migrando poco a poco al concepto de iluminación integradora, que es lo que ha supuesto realmente el cambio de paradigma que estamos viviendo en la iluminación hoy en día y que al final es la suma de los efectos visuales más los efectos no visuales de la luz. Y dentro de estos efectos no visuales, obviamente tenemos la sostenibilidad, como veíamos en el modelo anterior, pero empezamos a tener que considerar también pues, los ritmos circadianos, empezamos también a hablar de tener en cuenta cómo nos afecta anímicamente y no solo estar pensando cuando hablamos de iluminación o hablamos de diseño de iluminación, no solo estar pensando en términos de los efectos visuales como son pues, niveles de iluminación, productividad, percepción y demás. Aquí tenemos un poco una diferenciación de los diferentes aspectos que evalúa el estándar de WELL y la relación en nuestro cuerpo o en nuestros diferentes sistemas, el efecto que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces vemos que si hablamos de los efectos visuales, que eran los que fundamentalmente hablábamos cuando estábamos yendo a los modelos normativos puramente cuantitativos, como son pues, los niveles de iluminación, la calidad de luz en términos de colorimetría, los diseños de las superficies a nivel de reflectancias, el deslumbramiento, fundamentalmente nos afectaban a nivel muscular y nervioso, pero cuando empezamos a hablar también de la iluminación circadiana o incluso de la direccionalidad que la direccionalidad afecta mucho el impacto que esta iluminación tiene sobre nuestro bienestar, pues empezamos a ver que también hablamos del sistema cardiovascular, del sistema endocrino, del digestivo. Es decir, que la iluminación integradora lo que hace es tener una aproximación mucho más holística al ser humano y a cómo ésta nos afecta en todos nuestros sistemas. Vamos ahora a entrar un poquito más en detalle de estos efectos que nos ha estado comentando Raquel y hemos hecho una división en lo que serían los efectos visuales, que en principio a todos nos queda muy claro porque al final la luz nos permite ver, está muy claro, pero también, como comentaba ahora Raquel, pues hay otros efectos a nivel fisiológico y también psicológico. Si entramos un poco a hablar de los beneficios que nos pueden aportar estos efectos visuales que nos trae la luz, pues bueno, está claro que nos permite ver, como decíamos, nos ayuda a orientarnos en la oscuridad, incluso también nos da una sensación de seguridad, ¿no? El hecho de ir por la calle totalmente oscuras, pues te da cierta inseguridad que igual con un poco de luz te ayudaría a tener esta sensación más de seguridad, ¿no? Y todo eso, normativas tanto cuantitativas a nivel europeo, mundial o de cada país que ya tiene sus normativas en concreto, y WELL también como estándar ya más cualitativo, como comentaba Raquel, pues regulan todos esos parámetros que nos ayudan a tener estos mínimos para garantizar estos beneficios, ¿no? Que es pues, el tipo de iluminancia que tenemos en una instalación, deslumbramientos de UGR, temas de colorimetría de CRI. Vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos y para empezar quiero hacer una puntualización, perdón, en el tema del CRI. Entendemos que todos ustedes conocen de sobras este dato. Al final el CRI es una medida utilizada en una fuente de luz, ¿no? Para decirnos qué capacidad tiene esta para reproducción entre los colores de los objetos iluminados, ¿no? Y eso lo hace respecto a una fuente de referencia. Esta comparativa, ¿cómo se hace? Pues nada, escogemos la fuente de luz que queremos analizar, la comparamos con una fuente de luz patrón y de esta comparativa sale un porcentaje que nos dice un poco la diferencia que hay entre ellas, ¿no? Hasta el día de hoy, bueno, hace unos años, estas fuentes patrones se comparaban con 8 muestras de diferentes colores. A ver, lo que pasa es que son unos colores muy poco saturados y muy poco reales
en lo que es nuestro día a día. Por lo tanto, a principios de los años 2000, la CIE incluyó 7 colores más que nos ayudan a definir mejor esta capacidad que tiene esta fuente de luz para reproducir los colores, ¿no? Siguiente, si vamos a la siguiente. Un dato muy, muy importante a día de hoy, en el cual la mayoría de nuestros clientes ya se están basando, no solo se basan en el CRI, de si quieren un CRI 80 o un CRI 90, según necesidades, ¿no? Pues es muy, muy importante el factor R9, ¿no? Al final el R9 también nos dice la precisión con la que esta fuente de luz es capaz de reproducir los rojos. ¿Y esto qué hace, no? Pues la capacidad que tienen los rojos precisamente es para que los objetos iluminados no parezcan apagados, que no aparezcan sin vida. Por ejemplo, si nos miramos la piel bajo unas condiciones de luz en las cuales este valor está muy bajo, pues nos da como una sensación de enfermedad, ¿no? O cuando miramos un tomate o una manzana, pues parecerán más o menos apetitosos. Y aquí les he puesto un ejemplo de lo que sería un espectro de una fuente de luz de incandescencia, que es la que entendemos que es la fuente de luz perfecta en cuanto a reproducción cromática, que tendríamos un 100, contra un LED, un Cool White de unos 5000K. ¿Y eso por qué lo hemos puesto? Porque realmente los espectros que se tienen en cuenta a la hora de calcular este R9 son precisamente a partir de los 600 nanómetros aproximadamente, que es justo donde los LEDs empiezan a disminuir esta cantidad de rojo, ¿no? Por tanto, el hecho de que un R9 en una fuente de luz LED sea alta, pues es un dato bastante interesante. También depende mucho de la aplicación a la que vayamos a instalar este producto, ¿no? Pero a día de hoy, como el CRI, que es un dato que se tiene en cuenta, por ejemplo, en el WELL, sí que es verdad que cada vez más nos parece un poco, no quiero decir caduco, pero como la tecnología de hoy en día, si hablamos de LED, evidentemente, nos ayuda a empatizar, a saturar, a contrastar mucho más los colores. Muchas de las veces nos basamos, Raquel, si puedes pasar a las... Gracias. Nos basamos también en otro índice, ya no en el CRI, sino también en el TM3015, que se dice. ¿Qué hace este índice? Pues al final funciona muy similar al CRI, pero el CRI, como hemos visto, solo se basan en 15 colores para hacer esta comparativa. Esta nueva medida, este nuevo método, se basa no solo en 15, sino que en 99 colores diferentes. Y otra cosa positiva que tiene, no solo colores planos, como era el anterior CRI, sino que aquí tiene en cuenta también los materiales. Es decir, todos sabemos que un verde de una planta pues es diferente al verde de una botella de plástico o al verde de una tela, de un tejido, etcétera, etcétera, ¿no? O marrones o rojos de pieles, pues son diferentes dependiendo del material. Aquí se tiene en cuenta, ha cogido 99 muestras de color, las ha dividido en diferentes tipos, como ven aquí, naturaleza, pieles, telas, pinturas, etcétera. Y de aquí no solo no nos sale un dato, sino que nos da mucha más información. Aquí lo que tenemos es dos referencias, como en el CRI solo tenemos un número, que sería 80, 90, etcétera. Aquí tenemos dos números y dos gráficas. Un número sería el RF. ¿Qué nos dice el RF? El RF es lo más parecido al CRI porque nos dice lo fiel que es capaz esta fuente de luz de reproducir colores. Y luego hay el RG, que es el índice Gamut, que aquí nos mide la saturación, porque sí que es verdad que hay fuentes de luz que tienen la capacidad de saturar ciertos colores
y desaturar otros ciertos colores, y ahora veremos un ejemplo para que quede muy claro, ¿no? Lo que decía, tenemos dos índices en contra de solo uno del CRI y además de estas dos gráficas que acompañan. Si se fijan en la gráfica que tenemos a la izquierda de todo, cada puntito de estos sería una fuente de luz diferente. Y para entenderlo un poquito más, al lado tenemos una gráfica que, como ven, abajo tenemos lo que sería el RF, que sería lo fiel que es esta fuente de la luz a la hora de reproducir los colores, que empezaríamos en 100, que es el máximo, que sería la fuente de luz referencia. Y luego, lo que comentaba, la saturación. Podemos saturar o desaturar. Si saturamos, vamos de 100 hacia arriba, es decir, no es este dato, el RG, no es un dato que nos quedemos en el 100, que es el máximo y es el mejor, sino que aquí podemos llegar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede interesar saturar algún tipo de colores, yo que sé, por ejemplo, en retail, ¿no? Pues a lo mejor tenemos una tienda que nos interesa saturar los rojos, pues vamos a buscar una fuente de luz que nos facilite eso, ¿no? En esta gráfica nosotros en un puntito vamos a colocar nuestra fuente de luz, lo fiel que es y lo saturada que está. Y luego tenemos otra gráfica que es como trasladar. Aquí, si se fijan, hay una circunferencia negra. Esta circunferencia negra sería una fuente de luz patrón, sería la fuente de luz ideal, que trasladamos a la gráfica de coordenadas CIE, ¿no? Con todo el degradado de colores. Y la circunferencia, bueno, que no es una circunferencia, es una cosita rara, que sería la roja, nos dice cómo es nuestra fuente de luz. Y si se fijan, hay partes del espectro que están fuera de esta circunferencia y hay otras partes que están dentro. Esto es importante entenderlo porque solo viendo esta gráfica nos está diciendo todo lo que está fuera es color saturado, todo lo que está dentro es desaturado. Es decir, esta fuente de luz nos iría muy bien para si queremos iluminar objetos azules, ropa, obras de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Si vamos a la siguiente, con este ejemplo lo que vamos a ver, aquí se verá muy claro. Imagínense que nosotros tenemos una tienda donde queremos enfatizar mucho lo que es la madera, ¿no? Esta pared de madera natural, porque queremos dar una calidez porque el cliente cuando llegue esté a gusto, etcétera, etcétera. Y aquí le podemos montar toda una historia y una filosofía detrás. Pero al final lo que nos interesa es eso, ¿no? Y decimos, bueno, para enfatizar al máximo la madera, una buena idea, ¿no? Sería utilizar una fuente de luz con un CRI muy elevado. ¿Y por qué? Porque al final tiene la capacidad de reproducir esta madera de una manera muy, muy, muy fiel, ¿no? Si nos basamos luego en el TM3015, no solo en el CRI, pues bueno, vemos que esta fuente de luz tiene una fidelidad de 95, o sea que está muy bien, muy parecida al CRI, y una RG, una saturación de 100, o sea que está en el punto medio, perfecto. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que al final un CRI elevado energéticamente no es tan bueno. No es tan bueno, también depende un poco de la aplicación, ¿no? Pero al final, si partimos de un CRI 80, del cual podemos tener 180 lúmenes vatio, por poner un ejemplo, pues al pasar a CRI 95, ¿qué va a pasar? Pues estos 180 lúmenes vatio nos van a bajar drásticamente a 130, 140, ¿no? ¿Perdón? ¿No? Vale, sigo. Y decimos, bueno, como a nosotros, en este caso en concreto, si no queremos enfatizar tanto la madera y queremos algo energéticamente más eficiente y además, por qué no decirlo, económicamente mejor, pues vamos a utilizar un CRI 80, pero ¿qué pasa? Ya ven la imagen, ¿no? Esta saturación ya baja un poquito, los colores están más desaturados y la fidelidad realmente también nos baja a 78, 80, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues aquí tenemos dos cosas. Por un lado,
nos interesa mucho la fidelidad del primer caso, pero también nos interesa mucho la eficiencia energética del segundo. Pues vamos a buscar una fuente de luz que en este caso tenga el flujo suficiente para que nuestro proyecto avance. ¿Y aquí qué vamos a hacer? ¿Qué queremos enfatizar? Hemos dicho, ¿no? La madera, pues vamos a buscar una fuente de luz que nos ayude a, ¿por qué no decir, falsear un poquito esta madera y saturar un poquito más los rojos, saturar los naranjas de esta manera? El resto de colores que tampoco que ya nos va bien que tener un CRI 80, porque al final también queremos que sea eficiente, pero por otro lado estamos dando al cliente esta calidez que él quería, ¿no? Y a un precio también muy similar a un CRI 80 estándar. Vale, y seguimos avanzando un poco en estos conceptos de visuales que a día de hoy se siguen pidiendo también en las normativas cuantitativas, pero también en normativas o en estándares como son WELL. Y aquí un pequeño inciso para hacer esta diferenciación entre luminancia e iluminancia. En general, lo que nos encontramos es que la mayoría de las normas cuantitativas lo que nos exigen son luxes, es decir, nos están hablando de iluminancia, como vemos en este esquemita es la cantidad de luz que nos llega a una superficie de trabajo, pero en general no nos dicen nada de la luminancia, que es la cantidad de luz reflejada por esa superficie de trabajo y que llega a nuestros ojos. En esta imagen de aquí vemos muy claramente cuál es la diferencia entre iluminancia y luminancia, ¿no? Estas dos superficies de trabajo, tanto la hoja blanca como la madera de la mesa, estarían recibiendo la misma cantidad de luxes, es decir, estarían teniendo el mismo nivel de iluminancia, pero claramente reflejan diferente cantidad de luz, con lo cual tienen diferente luminancia. Lo que vemos es la luz que nos llega a nuestro ojo. WELL, en este sentido, habla y da un paso, como veíamos, un poco más allá, y no solo habla de luminancia, sino que también, no solo nos habla de iluminancia, sino que también nos habla de luminancias, y vemos que es muy importante, y también en diferentes foros a nivel de arquitectura, de iluminación, que es muy importante recuperar estas estrategias de contrastes, ¿no? Tener este equilibrio adecuado de luminancias. WELL nos habla de elegir entre al menos 4 de las estrategias que ellos indican, que son a nivel de luminancias, pues cuál es la diferencia que hay entre espacios consecutivos, entre espacios de tareas adyacentes, entre paredes con el techo, porque todos, si vemos estos dos gráficos, ¿por qué es tan importante, ¿no?, hablar de estas estrategias de contraste? Si vemos estos dos gráficos de aquí, el A y el B, en general todos sabemos que los cuadraditos grises más pequeños, los internos, tienen exactamente la misma tonalidad de gris. Sin embargo, nosotros vemos mucho más claramente los del ejemplo B que los del ejemplo A, justamente porque lo que hace nuestro ojo, el ojo del ser humano, es percibir esta diferencia de contrastes de luminancias. Por eso WELL hace ir ese paso más allá y hablarnos no solo de los niveles de iluminación que tenemos que recibir a nivel de luxes en una superficie de trabajo, sino que también incorpora este aspecto tan importante que es el de las estrategias de contrastes. Y hablando un poco de contrastes, obviamente también influye en el factor del deslumbramiento y del confort visual, porque aquí tenemos esta formulita de cómo se calcula el índice de UGR, y lo que vemos es que si comparamos un poco con la imagen que hay a la izquierda, dentro de todos los aspectos que intervienen en esta fórmula para calcular el UGR, tenemos por un lado el 1, que es la luminancia en las paredes, que es este LB que vemos aquí dividiendo.
Vemos también la importancia de la luz que nos llega reflejada desde el techo, que también sería esta iluminación de background. Y tenemos también la propia iluminación que nos llega directamente del sistema de luminarias, ¿no? Que es directamente esta luz directa, el flujo luminoso que emite la fuente de luz. De lo que observamos de esta fórmula es que a mayor LV, esta luz de background, es decir, esta luz reflejada que percibimos, por tanto, esta luminancia general que nos llega reflejada de las diferentes superficies, ya sea paredes, ya sea techo, el valor de UGR disminuye. Es decir, que tener en cuenta los niveles de luminancias cuando estamos planificando el diseño de iluminación de un espacio es sumamente importante, y eso requiere que el resto de las disciplinas que no son solo de iluminación sean conscientes de ello, para que tengan en cuenta que la iluminación tiene que estar en un periodo de la planificación del espacio pues bastante inicial, porque a la hora de elegir el color de una pared, de un techo o el material del mobiliario que vamos a tener en unas oficinas o en una escuela, ahí va a depender de qué tanto UGR tenemos o no, por tanto de qué tanto deslumbramiento directo tenemos. Así que vemos que es sumamente importante que la iluminación se integre con el resto de las disciplinas en unos momentos bastante iniciales de la conceptualización del proyecto en general. Y dejando un poco de lado los efectos visuales, si avanzamos y empezamos también a hablar de los efectos psicológicos, en general somos todos conscientes de que la luz tiene mucha influencia en nuestro estado anímico, ¿no? Y de que, pues, de que tanto preferimos una iluminación cálida, una iluminación fría. Y también sabemos que la iluminación tiene un poder de comunicación muy elevado. No solo porque nos habla de las jerarquías de los espacios en términos, por ejemplo, de privacidad, ¿no? La cantidad y el tipo de luz nos está hablando de si es un espacio que va a estar usado con un ámbito más privado o con un ámbito más público, pero también tiene un efecto muy importante a la hora de la contextualización y de la forma en la que la iluminación artificial dialoga o habla con el entorno y con la información que estamos obteniendo por parte del exterior, ya sea a nivel meteorológico o de la ubicación donde estamos. Si hablamos de confort emocional en términos de esta preferencia que hablábamos, ¿no? de preferir iluminación fría o iluminación cálida, tenemos estas curvas de Kruithof que al final lo que hacen es relacionarnos los niveles de iluminación con la temperatura de color, y en general lo que nos dice es que a menor nivel de iluminación, en general el rango de confort que nosotros percibimos a nivel emocional es más alto cuando a poco nivel de iluminación tenemos una temperatura de color cálida, mientras que a un mayor nivel de iluminación nos sentimos más confortables con una temperatura de color más fría. Y esto con sus matices, porque también es muy diferente cómo percibe este confort y esta relación de iluminación y temperatura de color alguien que vive en un país nórdico o alguien que vive en un país tropical. Es decir, que la influencia de dónde estamos geográficamente ubicados también tiene mucha importancia en esta percepción más emocional. De ahí que en general vemos una tendencia a nivel arquitectónico, hemos estado acostumbrados a habitar en estos espacios quizás más fríos, más homogéneos, que no tenían no ponían tanta importancia o tanto foco en recuperar la información de dónde estábamos ubicados, y nos daba un poco lo mismo estar en un edificio, en un aeropuerto en Madrid, en Lima o en Berlín, porque eran tipos de arquitecturas muy similares. Y lo que vemos es que igual que estamos migrando en estas normativas cuantitativas a cualitativas, como hablábamos, también vemos una migración de la arquitectura
para tratar de recuperar y de incorporar todas estas estrategias más propias de la arquitectura vernácula y de la arquitectura local de cada país que tiene en cuenta toda la riqueza por el conocimiento histórico desde el punto de vista pues, climático y también cultural. Y de la misma forma que vamos incorporando todos estos elementos, ya digo, de arquitectura vernácula dentro del diseño arquitectónico, también es un punto de reflexión cuando estamos hablando de cómo planificamos la iluminación. Porque obviamente estas diferentes arquitecturas en función de la diferente zona geográfica donde estamos y del diferente clima del que nos está protegiendo la arquitectura, hace que nuestra relación con la iluminación sea muy diferente y que la forma en la que se percibe en el interior la iluminación en una casa japonesa tradicional, por ejemplo, sea muy diferente de cómo se percibe la iluminación en una arquitectura árabe o en una arquitectura nórdica. De ahí que cuando estamos hablando un poco de esta iluminación más holística, pues también tengamos que empezar a poner en relevancia estos aspectos y estas reflexiones cuando hablamos también de la iluminación. Y como hemos hablado de efectos visuales con sus beneficios, hemos hablado de efectos fisiológicos con sus beneficios, pues bueno, pues ahora hay psicólogos, perdón, que ahora me he perdido. Ahora nos toca hablar un poco de de cómo esta luz tiene efectos fisiológicos sobre nuestro organismo, ¿no? Esta luz que nos ayuda, como hemos dicho antes, a sincronizarnos con nuestros ciclos circadianos, la activación de nuestro reloj biológico, nos ayuda a estar en estados de alerta y concentración y es el que gobierna estos ciclos de vigilia y sueño, ¿no? Y todo esto nos basamos un poco en lo que sería la cronobiología. La cronobiología es una ciencia que estudia los cambios biológicos que presenta el individuo, ¿no? A lo largo del tiempo, no solo variaciones anuales y propias de cada estación, como podría ser verano, invierno, otoño, etcétera, sino que también analiza los cambios que se producen en nuestra fisiología a lo largo del día, ¿no? Durante estos ciclos de 24 horas. Estos cambios que van sucediendo a lo largo del día, de la jornada, dependen básicamente de nuestro reloj biológico y es a lo que llamamos estos ritmos circadianos que gracias a la luz que entra por nuestros ojos, a nuestro reloj interno se activa, ¿no? Es lo que llamamos que se pone en hora. Por ejemplo, durante las primeras horas de la mañana, nuestro cuerpo empieza a crear la hormona cortisol. La hormona cortisol es la hormona, como ha comentado antes Raquel, que nos activa, que nos da energía y nos ayuda a empezar el día. Y durante el día, pues este reloj biológico va controlando otras pautas como puede ser la conducta alimentaria, temperaturas corporales, tensión arterial, hasta que llega al final del día, nuestro cuerpo deja de producir este cortisol y gracias a que esta luz natural a la que estamos expuestos todo el día o que deberíamos estar expuestos todo el día, hace entender a nuestro cuerpo que tiene que empezar a crear la melatonina. La melatonina es otra hormona que nos ayuda a ir a dormir, nos induce al sueño, ¿no? Por lo tanto, entendemos que al final estos ritmos biológicos son predictivos. Han aprendido durante siglos y siglos que a una misma hora pues pasan unas mismas cosas, ¿no? Y no es como una reacción que tenemos nosotros al medio que nos vamos encontrando, sino que es como un mecanismo que se va a anticipar a este cambio. Por ejemplo, nuestro cuerpo sabe que es hora de ir a dormir porque la luz natural empieza a descender, pues nuestro cuerpo empieza a activar esta hormona de melatonina, ¿no? Aquí hemos hecho en la siguiente slide, hemos hecho un pequeño
un resumen de lo que hemos ido hablando ahora, ¿no? De estos desórdenes de ritmos circadianos que nos producen a nivel hormonal y a nivel de sueño diferentes desórdenes, que esto puede causar también desórdenes emocionales como serían el SAD o un tipo de depresiones y otro tipo de enfermedades, que a día de hoy sí que es verdad que tenemos unas terapias de luz que se hacen para mitigar un poco lo que sería, por ejemplo, el SAD. El SAD es el clásico ejemplo, ¿no? Es el trastorno afectivo emocional, que es un tipo de depresión que está provocado por estos cambios de estación, ¿no? Los síntomas normalmente empiezan a finales de otoño, principios de invierno, y se relaciona con los cambios que encontramos en la cantidad de luz solar que hay en estas diferentes épocas del año. Como anécdota, el SAD, según estudios y bueno, que realmente hay mucha documentación detrás de esto, que no es una cosa que sea nueva, que hace años que se está estudiando. Es más común en mujeres y hombres, algunos niños y adolescentes también sufren este trastorno, pero por lo general empieza a iniciarse a partir de los 20 años de edad, y a medida que nos vamos haciendo más adultos, pues también este SAD puede ir disminuyendo, ¿no? También es más común evidentemente en regiones del norte, ya que por lo general los inviernos son más largos y más duros, ¿no? En el fondo, en estas regiones, y hay menos luz solar, ya que se encuentran como más lejos del Ecuador, ¿no? Y aparte del SAD hay otros trastornos a nivel incluso de diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso enfermedades cardiovasculares provocadas por estos desórdenes de lo que serían los ritmos circadianos. Y aquí ahora es importante, a la hora de entender cómo la iluminación nos afecta, cuando hablamos de cómo medimos, ¿no? que realmente esta iluminación nos afecta, y podemos estar hablando incluso hasta estas terapias de luz que comentaba Jordi, pero ¿cómo lo medimos? Pues UEL, el sistema que tiene de medición es a través del lux melanópico, y también hay otro tipo de forma de medirlo, que en este caso está desarrollado por el Lighting Research Center, que es la medición del estímulo circadiano. Y básicamente aquí lo realmente importante es que entendamos que cuando hablamos de estimulación circadiana no solo estamos hablando de temperatura de color, sino que tenemos que entender que lo realmente que nos impacta aquí es la información espectral. Por eso hemos puesto aquí estos dos ejemplos, estos dos gráficos, de cómo es la distribución espectral de una fuente de luz LED de 2700, que sería el gráfico de la izquierda, que vemos que tiene un pico en los azules más bajito, un valle justamente en los 480 nanómetros, que si recordamos era justamente la máxima intensidad que tenían las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, y vemos que tiene pues, su máxima intensidad en las zonas de los amarillos y de los rojos, los anaranjados. Bueno, a esta información espectral de esta fuente de luz de LED 2700 Kelvin le correspondería en este caso un ratio de 0,445. ¿Para qué nos sirve este ratio de 0,445? Es justamente para conseguir estos lux melanópicos, que son los que nos habla UEL. Y ahora veremos un poco cómo se calcula. Si comparamos esta información espectral con otra fuente de luz de LED de 4000 Kelvin, vemos que aquí los azules están mucho más disparados, y por tanto la información espectral es muy diferente, y el ratio que le correspondería es de 0,76 frente a los 0,445 del otro LED. Sin embargo, si vemos ahora la misma comparativa de dos fuentes de luz, la misma información espectral de dos fuentes de luz, ahora sí con la misma temperatura de color, de 4000 Kelvin en este caso,
vemos que la información espectral de una fluorescencia, que es la imagen que tenemos a la izquierda, es totalmente diferente de la información espectral de un LED de 4000 Kelvin que tenemos a la derecha. Y por lo tanto también es diferente este ratio que hablábamos aquí. Vemos entonces que la importancia no está solo en ver la temperatura de color, sino atender y entender cómo está compuesto este espectro de la fuente de luz. Veis aquí un poco lo que os decíamos antes. Si comparamos unos ejemplos de diferentes fuentes de luz y los vamos comparando con estos 480 nanómetros, que son realmente los que le dicen a los que son capaces de percibir nuestras células ganglionares intrínsecamente fotosensibles y decirle a nuestro reloj biológico, oye, ponte en marcha, que es la hora de despertarnos, pues vemos que esta intensidad en los 480 nanómetros es muy diferente en función de la fuente de luz que elijamos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Esta conversión, cómo se obtienen estos luxes melanópicos que nos habla Well. Well, por ejemplo, nos dice que en un espacio de trabajo de 9 a 1, es decir, en las primeras horas del día, deberíamos estar teniendo unos luxes melanópicos mínimos de 250. La forma de conseguir o de calcular estos luxes melanópicos es partir de los niveles recibidos de luxes en el plano vertical a la altura de los ojos y multiplicarlos por el ratio que nos ha dado la fuente de luz. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En unas oficinas, por ejemplo, medimos y tenemos 350 en un plano vertical y vamos a ver qué luxes melanópicos nos da en función de las diferentes fuentes de luz que hemos visto previamente. Entonces, si hacemos 350 y lo multiplicamos por el ratio que le correspondía a los LED de 2700 Kelvin, tendríamos 155 luxes melanópicos. Igualmente vamos haciendo la misma operación con las diferentes fuentes de luz. ¿Qué vemos aquí? Pues que con los LED de 2700, con ese nivel de iluminación, no estaríamos llegando a los mínimos de 250 que nos pide Well, y con la fluorescencia de 4000 tampoco estaríamos consiguiendo los mínimos luxes melanópicos que nos exige Well para esta zona. Y abajo tenemos un ejemplo parecido, pero con aulas, que ahí Well lo que nos indica es unos luxes melanópicos de 125. Es un poco el mismo ejercicio para que veáis un poco cómo es esta conversión. Aquí no se he puesto el ejemplo del estímulo circadiano. Ya os he dicho, es otra medición que está desarrollada por el Lighted Research Center, y aquí, en vez de hablar de luxes melanópicos, hablamos del estímulo circadiano, que puede ser de 0,1 a 0,7. Y el Lighting Research Center lo que nos indica es que durante las primeras horas del día, en espacios de oficinas o en aulas de colegios, deberíamos tener un estímulo circadiano de mínimo 0,3. Esto se consigue a través de unas calculadoras en donde vamos haciendo lo mismo, de nuevo esta relación entre la información espectral de las luminarias, que es una información que los fabricantes de luminarias os deberíamos poder ofrecer siempre que vosotros queráis hacer un diseño de iluminación y queráis evaluar cuál es el impacto circadiano de vuestra planificación de iluminación. Nos deberíais pedir esta información espectral para poder utilizarla. ¿Y qué pasa? Que si estamos hablando de iluminación circadiana, viendo un poco estas dos formas de medirlo, tanto por los luxes melanópicos como por el estímulo circadiano, podríamos pensar que simplemente teniendo una luz que nos active circadianamente durante todo el día ya sería positivo. Pero lo que vemos es que también Well lo que nos indica es que, como decía Jordi, todo este ciclo es dinámico si lo comparamos con lo que pasa con la iluminación natural. Si bien durante las primeras horas del día necesitaríamos esta iluminación que nos ayude a activarnos, también llega un momento del día donde lo que necesitamos es que la iluminación nos ayude a ir a un modo más de descanso o empiece a rebajar un poco nuestros niveles de alerta para poco a poco poder facilitar la forma de descanso, ¿no? Y es por eso que también Well habla de la emulación del ciclo solar. Se habla, por ejemplo, no solo de espacios de oficinas, pero se habla también
uso de esta planificación de iluminación en residencias o en hoteles, donde se llega a hablar de plantear una luz de descanso o una luz de amanecer, incluso de una luz de navegación. Esta luz de amanecer es simplemente decir que durante 15 minutos la luz tiene que ir de 0 a 250 luxes melanópicos de forma gradual. De nuevo, la luz de descanso por su parte lo que nos indicarían es que tenemos que tener unos mínimos de luxes melanópicos desde 2 horas antes de ir a dormir. Es decir, que deberíamos estar dando la posibilidad de que ese usuario de esa estancia, ya sea de un hotel o de una residencia, pueda tener la posibilidad de esta iluminación dinámica que al final lo que pretende es ayudarle con su momento de descanso y su momento de confort. Y la luz de navegación es una luz en la que lo que nos indican es que a 30 centímetros del suelo deberíamos tener una luz en tonalidades ámbar dotada de un dispositivo, de un sensor de presencia, de forma en que si en mitad de la noche tenemos que levantarnos de la cama pues para ir tal vez al servicio, simplemente esta luz de navegación que lo que nos permite es ver el suelo y poder navegar en unas condiciones de seguridad, pero que nos estaría asegurando no romper nuestro ciclo circadiano con una recepción muy directa de una luz cenital muy fuerte, como a lo mejor tenemos en general en los espacios a día de hoy. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de esta importancia de cómo nos afecta la iluminación desde el punto de vista de los efectos fisiológicos, sabemos que las glándulas ganglionares intrínsecamente fotosensibles se encuentran en más densidad en la parte baja de nuestros ojos, en la parte nasal. Esto es porque la iluminación que percibimos desde el hemisferio superior tiene mucho más efecto por esta razón, porque está mucho más densamente poblada por estos fotorreceptores que si recibiéramos la luz desde abajo arriba. Cosa que de nuevo tiene mucho sentido, como decía Jordi, porque hemos estado diseñados y estamos diseñados para funcionar bajo la iluminación natural que fundamentalmente nos viene desde el hemisferio superior. Y por eso es también interesante que tengamos en cuenta este efecto de la direccionalidad de la luz cuando hablamos de cómo nos afecta fisiológicamente la iluminación. Y con todo esto, ahora viene la pregunta, ¿no? Vale, todo esto está muy bien, hay mucha teoría, pero realmente esto lo podemos llevar a la práctica. ¿Tenemos capacidad a día de hoy, con la tecnología existente, de afectar circadianamente a la gente o de ayudarlos a obtener una relajación, o los podemos activar de cierta manera? ¿Es aplicable toda la tecnología en todas las aplicaciones? Pues bueno, la buena noticia es que sí, se puede hacer. Es lo que nosotros llamamos esta iluminación integradora, ¿no? Que cogemos la tecnología ideal para la aplicación en concreto. Es muy importante definir muy bien la aplicación, porque esto nos va a ayudar a escoger esta tecnología, que ahora veremos la diferencia entre ellas. Hemos creado esto a lo que llamamos diseño de itinerarios lumínicos, que Raquel nos va a explicar un poco más adelante, porque y de todo lo que ha comentado ahora, ¿no? Pues no es lo mismo iluminar una escuela con sus horarios y sus clases de matemáticas, que igual no tienen que estar iluminadas de manera igual a sus clases de lengua, o a un trabajo, a un hospital, y evidentemente no es lo mismo en un hospital estar iluminando una habitación de un paciente que en el box o en los pasillos donde están los médicos trabajando, o en las salas de espera donde están los familiares. Es importantísimo estudiar bien la aplicación para diseñar un itinerario no solo de intensidades de luz, sino también de tonalidades de luz, etcétera, ¿no? Y luego todo eso al final, evidentemente, lleva un control detrás, ya sea a través de Bluetooth, ya sea a través de DALI, ya sea a través de Wi-Fi. Al final el control es un poco el que el cliente quiera, pero sí que es verdad que con
todo tipo de control puedes hacer toda esta selección tecnológica y estos diseños de itinerarios controlados de diferentes maneras, ¿no? Si vamos un poco al principio, que hablamos de estos 3 efectos de la luz a nivel fisiológico, emocional y visual, pues hemos entendido que es correcto dividir las tecnologías según el efecto al cual vamos a atacar, ¿no? Si queremos un efecto visual solo, pues igual no tiene mucho sentido ir a una tecnología multiespectral que ahora hablaremos, porque con un luz LED estándar de mercado podemos llegar a este efecto visual, ¿no? También este dinamismo de la luz, este monocolor blanco o esta luz dinámica con un tunable white que es capaz de iluminar con diferentes temperaturas de color, de 2700 a 6000, por ejemplo. Y si vamos un poco más a estudiar un poco cada tecnología, pues entraremos primero a hablar de lo que es el estándar, que es el que todos conocemos. El LED estándar, como saben, parte de un chip de color azul, en el cual delante de este chip se le ponen una serie de fósforos que hacen que la luz azul que parte del chip LED salga de este dispositivo de color blanco, con unos espectros determinados que evidentemente al venir de una luz azul, pues como ven aquí en la imagen tenemos unos picos de azul bastante importantes, y con estos 480 nanómetros que queremos a nivel circadiano, pues aquí ya vemos que igual no sería la mejor tecnología para afectar circadianamente a nuestro organismo, ¿no? Ya no veríamos estos efectos tan fisiológicos o incluso emocionales, pero más fisiológicos con este tipo de LED. Con este tipo de LED, evidentemente, podemos hacer este dinamismo del que hablábamos del tunable white, utilizando en una misma luminaria 2 temperaturas de LED diferente, incluso 3 o 4 o 5, dependiendo de la complejidad del sistema de control y el sistema electrónico, pero normalmente lo más estándar es utilizar un LED frío y un LED cálido y mediante este control graduar no tanto la luminosidad que también, sino también esta temperatura de color, ¿no? Pero si queremos un efecto más, ya no solo visual, sino también un efecto más emocional o incluso fisiológico, nosotros trabajamos con otro tipo de LED, al que llamamos Wellbeing, porque al final es un LED que, como un estándar, parte de un LED azul. En este caso partimos de un LED de un chip violeta, que mediante otro tipo de fósforos también nos ayudan a conseguir esta luz blanca. Pero como ven en la gráfica del espectro, estos 480 ya se asemejan más a lo que sería la luz solar, ¿no? En la raya negra esta que ven sería el espectro del Sol y el que está en color sería el espectro de nuestra fuente de luz LED. Aquí, por contra el LED estándar, tenemos que los picos de azules han bajado drásticamente. Por el contrario, el de 480, que en los LEDs estándares prácticamente es nulo, aquí sí que es verdad que nos aporta esta activación circadiana que nos ayudaría. Evidentemente, si utilizamos este tipo de tecnología con un tunable white, pues bueno, es una manera de traer el sol dentro de nuestros edificios. Está claro que faltan partes de espectros a nivel de rojos que a día de hoy la tecnología es casi prácticamente incapaz de reproducir, pero al final es lo más similar. Por eso le llamamos Wellbeing, ¿no? Porque aquí sí que estamos más cerca de la luz natural de lo que sería el LED estándar. Y por último, y no por ser el último, el menos importante, sería una luz dinámica multiespectral, ¿no? Y esta palabrota de multiespectral, ¿qué quiere decir? Pues aquí un poco hemos colaborado con una empresa de aquí, Barcelona,
que ellos lo que han querido hacer es digitalizar la luz. Es decir, lo mismo que se hizo con la música y el MP3, pues esta gente lo ha hecho con la luz, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues si se acuerdan aquella clásica imagen de Isaac Newton jugando con un rayo de luz blanca que entraba desde una habitación dirigida en un prisma y era capaz de hacer el arco iris, ¿no? Toda la paleta de colores a través de la luz, pues esta gente ha dicho, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos al revés? Es decir, en lugar de partir de un LED blanco o azul o violeta, como veíamos antes, ellos han partido de estos 7 colores de diferentes LEDs y mediante control son capaces de ir mezclando estos 7 canales. Es una luminaria con 7 canales. El control es un control hecho a medida, no podemos utilizar un DALI normal para controlar eso. Sino que es su propio software y su propio router de control, etcétera, etcétera, pues tienen la capacidad de, gracias a estos 7 colores diferentes de LED, en diferentes proporciones, sí que es verdad, pues igual una fuente de luz tiene, os lo digo de memoria, unos 36, 38 LEDs, pues en diferentes proporciones están cada uno de los colores. Y gracias a esto son capaces de reproducir prácticamente cualquier parte del espectro. Es decir, aquí sí que podemos decir hemos traído el sol a casa, ¿no? Hemos robado el sol y lo hemos entrado. Esta tecnología también tiene asociada un software que nos permite, y un dispositivo que nos permite grabar cualquier tipo de espectro para luego reproducirlo en nuestra fuente de luz. No sé, un ejemplo, tú puedes ir de vacaciones a Tailandia y estás ahí en una playa viendo el amanecer y ves que aquella luz pues la puedes grabar, ¿no? Es un dispositivo que graba el espectro de aquella luz y tú desde ahí, como se conecta a la nube, pues desde ahí puedes mandar este espectro a un cliente tuyo, a tu casa, a tu oficina y desde ahí reproducir realmente la luz que se estaba reproduciendo en aquella playa de Tailandia, ¿no? Y así 1000 ejemplos. Al final también es un dispositivo que nos ayuda a, pues no sé, pues que en Noruega quieran la iluminación de Río de Janeiro del día 15 de marzo. Pues se puede hacer, ¿no? Y podríamos poner 1000 ejemplos, lo que pasa que igual sí que solo esta tecnología se merece un webinar de 4 o 5 horas más y como tampoco tenemos mucho tiempo, era una pincelada, es una tecnología que existe, estamos utilizando, hemos hecho algún proyecto con ella y de momento está muy, muy enfocado a hospitales, porque al final está claro, ¿no? Gente que está enferma en una habitación que no sabe si es de día o de noche, pues es una tecnología ideal para ello, ¿no? O también, ¿por qué no?, para reproducir colores de obras de arte, ¿no? Porque al final, pues igual es súper positivo reproducir el sol con la que Leonardo da Vinci pintó un cuadro, ¿no? Y por qué no reproducir aquel sol como lo vio él, ¿no? Dicho esto y haciendo una tabla resumen en la siguiente slide, pues nada, aquí vemos un poco todas las tecnologías que tenemos, este monocolor, el monocolor Wellbeing, este banco dinámico, tanto estándar como Wellbeing, y está multiespectral, y con todas estas tecnologías donde podemos atacar, ¿no? Pues estas iluminancias de las que hablaba Raquel antes para tareas de concentración, pues evidentemente con cualquiera de ellas podemos llegar. Luego es lo que decía, igual el proyecto no tiene sentido ir a un multiespectral si lo que realmente estamos es, no sé, trabajando de contables, ¿no?
estos contrastes también con todas las tecnologías es viable hacerlas. CRIs mayores de 80 también, evidentemente. Comentar como anécdota de esta tecnología que hablábamos de multiespectral, no solo, esto sí que me lo he dejado, no solo puedes crear cualquier espectro, sino que además puedes crear cualquier espectro con cualquier CRI. Es decir, puedes poner un CRI de 98 o puedes poner un CRI de 50 si la aplicación te lo pide, ¿no? Tienes esta libertad. Y aquí no hablamos de temperatura de color. Esto hay que tenerlo muy claro porque tú puedes hablar de temperatura de color de 4000 Kelvin, por ejemplo, y hay 1000 y 1000 opciones para con esta tecnología llegar a hacer unos 4000 Kelvin, porque al final es lo que decíamos antes, si te interesa contrastar un color u otro, pues puedes ir a hacerlo, ¿no? R9 sí que con el LED estándar pues no llegamos porque la tecnología es la que es y no le dan importancia a este dato. Evidentemente temas de regulación en todas las tecnologías, esta sincronización con iluminación natural, con esta temperatura de color o este espectro variable, pues ya hablamos de blancos dinámicos, tanto estándar como Wellbeing y multiespectral. Los itinerarios lumínicos sí que aquí entendemos que es mejor ir con la tecnología Wellbeing o multiespectral, porque aquí ya sí que lo que queremos es atacar más a este efecto biológico. Y nada, la estimulación circadiana que comentábamos antes lo mismo y este diseño espectral que evidentemente solo nos puede ofrecer esta tecnología, ¿no? Y una vez que hemos elegido la tecnología adecuada, sabiendo y conociendo el uso que va a tener nuestro edificio y las necesidades que tienen nuestros usuarios, llega el momento de ver qué queremos hacer realmente con esa tecnología y cuáles son estos diseños de estos itinerarios lumínicos. Entonces, nosotros cuando hablamos de itinerarios lumínicos, lo reflejamos siempre con esta matriz en la que de alguna forma se relaciona el nivel de iluminación en el eje vertical con temperatura de color o estimulación circadiana dependiendo de la tecnología que estemos usando. Y esto es muy importante porque, como hablábamos, ¿no? Una vez que hemos elegido cuál es la tecnología adecuada, tenemos que entender muy bien cuál es el edificio, el uso que va a tener ese edificio, quiénes van a usar esos espacios. Ya hemos visto la importancia de saber si son personas jóvenes, personas mayores, y una vez que tenemos ese profundo conocimiento y comprensión de qué pasa en ese espacio y cómo va a ser usado, es momento de que la iluminación haga lo que necesitamos que tiene que hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un espacio de trabajo, este podría ser un itinerario lumínico muy válido, que es, como veíamos, un tipo de iluminación que durante las primeras horas de la mañana nos mantiene con un estado de activación, como veíamos, con un estímulo circadiano muy elevado, y según se va avanzando en el día y vamos acercándonos a la hora de terminar nuestra jornada laboral, pues vamos conduciendo a una iluminación que poco a poco nos va dando este estado de relajación. Pero un itinerario lumínico, si lo pensamos, por ejemplo, en un aula de un colegio, podría ser totalmente diferente y tener un aspecto más parecido a esto, porque quizás durante las primeras horas del día necesitamos un tipo de iluminación que nos esté ayudando a activar a los niños y despertándoles y ayudándoles a entrar en este modo de máxima concentración, pero luego salen al patio, están jugando y quizás cuando regresan al aula, que vienen con un estado de excitación elevado, tal vez lo que nos interesa con la iluminación es tratar de conducirlos de nuevo a un modo un poco más de relajación para luego dar paso a que puedan estar concentrándose y a tener un buen rendimiento y disfrutar de la actividad de comprensión, ¿no? De hecho, si hablamos de cómo influye la iluminación en los niños en el proceso de aprendizaje, en el 2009 en el Hospital de Psicología Infantil y Juvenil de Hamburgo se hicieron una serie de
a experimentos para tratar de ver realmente cómo influía la iluminación en estos niños y adolescentes. Y lo que se vio es que con una adecuada aplicación de luz cálida se llegaba a reducir hasta un 76% los casos de hiperactividad y se fomentaba pues, las conductas sociales y se mejoraba el estado anímico de estos niños. Y también con una adecuada luz en términos de intensidad y de temperatura de color se llegaba a aumentar un 35% la velocidad lectora, a la vez que se reducía un 45% los errores que se cometían en este aprendizaje lector. Con lo cual vemos que esta iluminación tiene muchísima importancia y muchísimo impacto en el desempeño de los niños. Como decía Jordi, pues nada tiene que ver también cómo podría ser la iluminación en un espacio, en un hotel, en un hospital, por ejemplo, en un trabajador en turno nocturno que está trabajando en la parte de urgencias y que obviamente tiene su ciclo circadiano totalmente desincronizado de lo que pasa en el exterior, porque al estar trabajando en turno nocturno pues lo tiene totalmente alterado, pero nosotros dentro de esta alteración podríamos también tratar de ayudar, por un lado, a reducir la somnolencia o ayudarle a que no sea tan dura esa transición y por otro lado ayudarle también a que cuando ya va acercándose su final de su jornada, pues tratar también de conducirle a que pueda estar un poco más apto para el descanso. Y en un mismo espacio de hospital, de nuevo nada tiene que ver este patrón o este itinerario lumínico que hemos visto para los trabajadores de urgencias, por ejemplo, que lo que podemos estar deseando para un paciente que está en una habitación y que ahí realmente lo que necesitaríamos es tratar de reproducir lo más fielmente lo que está, el dinamismo que está pasando con la iluminación exterior y tratar de reflejarlo en la medida de lo posible en el interior, justamente para romper esta desconexión que tiene el paciente con el exterior. Y bueno, hasta aquí era un poco todo lo que os queríamos contar. Creo que ha habido varias preguntas que están ahí en el chat. Si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, si os parece bien podemos pasar a revisar las preguntas. Nos contáis cómo queréis hacer ahora la dinámica. Claro, nosotros, bueno, pues ahora podemos abrir el chat para las preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos y bueno, podemos abrir el chat o bien pueden usar la función de levantar la mano y vamos abriendo los micrófonos poco a poco conforme van haciendo sus preguntas. Si quieren abordamos las dos que ya tenemos aquí en el chat, que son de Mariela y de María Isabel. Adelante, por favor. Las leo, a ver. Las leo yo aquí, ¿verdad? En el chat directamente. ¿O no? Si gusta, si no, puedo leerlas yo también. Si nos las podéis ir diciendo, o sea, os lo agradecemos. Claro, con gusto. Tenemos el tiempo de uso prolongado frente al ordenador. ¿Es igual o peor al estar utilizando una mala iluminación? Esta es nuestra primera pregunta. El tiempo, decías frente al, es que se te ha cortado un poquito el sonido, frente a o sea, la iluminación que recibimos de la pantalla, ¿verdad? Sí, así es. ¿Es igual o peor estar utilizando una mala iluminación? En este caso, y ahí Jordi tal vez también nos comenta más, pero ahí va a depender mucho de la composición de los LED de la propia pantalla. En principio, cualquier pantalla de ordenador, móvil, etcétera, tiene unas emisiones en azules que son mucho más agresivas que la iluminación en general. Sí, al final también es verdad que a día de hoy es fácil solucionarlo, ¿no? Porque hay muchos aplicativos o páginas web donde te puedes descargar algún tipo de software que puedes bloquear estos azules, es decir, como en el modo nocturno del dispositivo móvil, que la mayoría tienen este modo nocturno, también lo podéis hacer con el ordenador. Está claro que también el hecho de
que la iluminación, ya no del ordenador, sino del espacio donde se esté trabajando, sea muy mala o ya no solo por temperaturas de color, sino por el tema del flicker, que es este efecto de parpadeo que podemos ver en algunas instalaciones, o a veces son efectos que tú no ves, pero realmente tu ojo está percibiendo y tu cerebro está entendiendo que está pasando algo raro, pues igual muchas veces sales de trabajo o de casa con dolor de cabeza, igual no es culpable que has estado 8 horas mirando un monitor, sino que igual es culpable la iluminación. Son dos temas que se pueden jugar y a día de hoy, como comentaba Raquel, sí que es verdad que los azules de los monitores son malos o no son muy buenos, pero hay aplicativos que nos reducen esta cantidad de azules. Ok, muchísimas gracias, Jordi. Ahora seguimos con la pregunta de María Isabel. ¿Cómo balancear las fuentes de luz y las temperaturas de color que usamos a diario? Es claro, ¿no existe alguna forma de conocer sus efectos en nuestra vista y nuestro bienestar a largo plazo? Por ejemplo, lo que mencionaban de estar frente al ordenador hasta tarde en la noche y combinarlo con luz artificial. ¿Necesitaríamos un fluxómetro? Raquel, ¿contesto yo? Vale, sí, nos empieza y luego te complemento si quieres. Vale. La primera parte no la he entendido muy bien porque se te ha acordado un poquito. Entendía que cómo fluctuar este tipo de iluminación. Disculpar, porque Como balancear las fuentes de luz y las temperaturas de color que usamos a diario es clave. ¿No existe alguna forma de conocer sus efectos sobre nuestra vista y nuestro bienestar a largo plazo? Sí, hay manera. Hay muchos estudios y gracias a estos estudios, pues a día de hoy podemos estar hablando de eso, ¿no? De cuando conocíamos los bastones y los conos que explicaba Raquel, que sabíamos que nos ayudaban a ver, ¿no? Los conos, los colores y estos pequeños detalles, y los bastones nos dan esta visión que nos ayuda a ver por la noche, por ejemplo, pero estos efectos que se han descubierto últimamente, durante estos últimos años, todo esto está escrito y está más que estudiado, y a la larga, pues sí, si ya a la corta se está viendo algún tipo de efecto, pues evidentemente a la larga. Lo que hay que entender es que lo que decíamos, ¿no? Que la aplicación el público a quien va destinado es vital y nos ayudará a utilizar un tipo de tecnología u otro, pero sí que es verdad que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No tener tan en cuenta el tema cuantitativo que comentaba Raquel, que me ha parecido súper acertado, sino más cualitativo, ¿no? De decir, vale, con el LED al final la eficiencia energética ya la tenemos y está bien, pero nos quedamos en 200 lúmenes vatio, que parecía hace 3 años imposible llegar, ahora ya lo hemos superado. Vamos a invertir en eso cuando realmente ya tenemos la luz que queremos, ¿no? ¿Por qué queremos más luz? Ahora vamos a buscar una luz de más calidad, ¿no? Y estas tecnologías a día de hoy nos ayudan. Sí, como decía Jordi, hay muchos estudios en los que ya se sabe cuál es el efecto en nuestra vista, ya se sabe que determinadas emisiones en estos azules más nocivos que veíamos, que son muy propias en la composición de los LED, pues están provocando pues, degeneración macular y tienen cierto impacto en la salud de nuestros ojos. Pero por eso es tan importante que empecemos a hablar de información espectral y no solo de temperatura de color, porque podemos estar hablando de una temperatura de color fría, pero con una composición espectral en la que se han reducido esos azules más nocivos, mientras que se han subido los azules que son buenos circadianamente, y está bien ir a una iluminación así. Entonces tenemos que empezar un poco a migrar este concepto, ¿no? De temperaturas de color a empezar a hablar de información espectral. Por otro lado, ya hay ciertas normativas, como por ejemplo
Nosotros tenemos algunas luminarias en las que veréis que le ponemos un iconito que es como un ojito, y son luminarias que están certificadas con riesgo fotobiológico cero, porque ya hay, dependiendo de los países, hay sitios donde ya es obligatorio que en determinados sitios, como puedan ser escuelas u oficinas, donde la gente pasa mucho tiempo sometido a una fuente de luz artificial, pues se instalen estos tipos de fuentes de luz, estas luminarias clasificadas como riesgo fotobiológico cero, y básicamente lo que nos indica es la cantidad de tiempo que podemos estar mirando directamente a esta fuente de luz sin sufrir daños, y para eso tenemos que agarrar nuestra luminaria en concreto y mandarla a certificar a un lugar externo que, analizando tanto la composición de nuestra fuente de luz, de nuestro LED utilizado, como los difusores que utilizamos, porque los difusores también alteran cómo es esta información espectral del LED, pues es lo que nos va a decir pues qué tanto tiempo podemos estar mirando a esa emisión. Ok, muchas gracias. Tenemos también, si podrían recomendar alguna de las aplicaciones para disminuir el efecto de la iluminación del ordenador, de la pantalla. En verdad no. No, porque realmente yo no la utilizo. Yo utilizo una en el dispositivo móvil que creo que sí que está. Te lo tendría que mirar, pero al final, bueno, yo es que tengo el ordenador nuevo y no lo he instalado y no recuerdo la que tenía instalada la semana pasada. Lo pones en el buscador del Google y te van a salir unos cuantos, ¿eh? Lo podemos buscar ahora en un momento si queréis. Por si no se lo podemos mandar Sí, exacto. Y que os lo hagan llegar. Claro, Sí, claro, no hay problema. claro. Ahora seguimos con la próxima pregunta. En el lugar de trabajo se puede combinar la iluminación cálida y fría para minimizar los efectos de desgaste visual. Bueno, aquí de nuevo es un poco lo que he respondido antes. Aquí no es tanto que hablemos de iluminación fría y cálida cuando hablamos de desgaste visual, sino de la información espectral. O sea, si tenemos una temperatura de color con la que nosotros estamos confortables a la hora de trabajar, con una buena composición espectral, no tendríamos que tener esta fatiga hablando de las emisiones de la composición. Luego, más allá de eso, es súper importante que tengamos pues, un buen apantallamiento, un control del deslumbramiento, que tengamos esta adecuada relación entre contrastes para poder poder estar percibiendo las cosas de forma adecuada, pero sin tener un contraste excesivo que nos haga que nuestro ojo todo el rato esté como contrayendo y dilatando la pupila, que al final lo que nos genera es una molestia que nos llega a provocar dolor de cabeza. Entonces, yo diría que no es tanto a la hora de hablar de este desgaste visual, no es tanto hablar de combinar dos temperaturas de color, sino entender un poco la planificación de iluminación desde este enfoque un poco holístico que hemos estado viendo. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran agregar. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta en el chat o algún comentario que quisieran agregar ustedes, Raquel y Jordi? No, en principio, si volvemos, que tampoco lo tengo muy claro, pero yo creo que desde la última actualización de Windows hay una opción en configuración, pantalla y no sé, igual te puedes perder un poco por ahí, que creo que hay una opción de disminuir la cantidad de azules. O a partir de una hora, pues al final que a las 10 de la mañana estés viendo azules tampoco pasa nada porque nuestro cuerpo está preparado, ¿no? Pero a las 7 de la tarde no. Y a las 7 de la tarde tú tienes que tener el monitor de color naranja, no azul, ¿no? Y sí, claro. diría que de la última actualización de Windows hay alguna cosa. De todas maneras, hacemos eso. Yo miro de recuperar el programita este que os decía y a través no sé, os mandamos por correo y así puedes distribuirlo. Perfecto, gracias. Tenemos un par de preguntas más ahora.
Y nos dice César, ¿cómo analizan el cambio de la iluminación residencial con el aumento del home office para la inclusión de temperaturas frías y cálidas? Es gran tema, ¿eh? El home office. Sí, nos hemos puesto todos a trabajar en casa y no, evidentemente no, la mayoría no estamos preparados porque estamos trabajando en condiciones ya no solo de luz, sino de sillas, de mesas, de todo ergonómicamente muy poco operativas, ¿no? Sí, un poco la idea es, ¿por qué no? ¿Por qué no trasladar estos conocimientos para el día a día trabajo en casa, ¿no? Pues evidentemente tiene todo el sentido del mundo. Pues trabajaremos durante la mañana con una temperatura neutral con unos 4.000, 4.500 Kelvin para que nos ayude a empezar el día con energía y a medida que va pasando el día, pues a partir de las 4 a las 5 de la tarde, pues que vaya bajando esta calidez o no sé, o incluso hay alternativas de por qué no tener dos tipos de luminarias, una de mañana y una de tarde, porque evidentemente tener en tu casa un sistema tunable white pues tampoco es muy fácil según cómo, ¿no? Sí que te puedes comprar un tunable white en Amazon, pero te va a durar 2 días y viene de donde viene y la calidad pues es más que discutida, ¿no? Sí, hay que repensar todo eso, hay que repensar porque nos ha abierto una ventana nueva a todos, no solo a los que fabricamos productos o vendemos luminarias, sino también a los usuarios, pues hay maneras de entender diferente las cosas. Igual tú en casa no te habías nunca planteado montarte una mesa con algo tunable white para que te ayude a trabajar. Bueno, pues ahora igual es el momento. No sé si Raquel quieres añadir algo más. Nosotros, durante estos meses pasados, a raíz un poco de toda esta situación tan extraña que hemos vivido, lanzamos una serie de seminarios o de ciclos de debate de mesa redonda con diferentes expertos, pues ya fueran arquitectos, diseñadores de iluminación, y justamente este tema siempre lo sacábamos. Y a la conclusión un poco que hemos llegado es que esto puede ser una oportunidad para todos nosotros que trabajamos en el ámbito de la iluminación, porque quizás ha sido la primera vez que los usuarios en sus casas han sido muy conscientes de la luz que tenían dentro de las casas, ¿no? Al necesitar trabajar dentro, pues se ha abierto un poco este debate en el círculo pues más doméstico de la importancia que tiene la iluminación. En uno de los debates que hicimos, en el que participaba uno de los participantes, era Kai Dieterichsen, de México, él justamente comentaba que está este debate, ¿no?, de los edificios corporativos como un espacio que asegura un mínimo de confort versus la diferente tipo de iluminación que cada quien tiene en su casa, y está un poco este debate, ¿no? Hay que seguir utilizando los espacios corporativos y apostar por una iluminación de mucha calidad y que sean estos espacios los que aseguran este confort de los usuarios, o por contra tenemos que apostar entre todos porque se eleven los requisitos de la iluminación interior dentro de las viviendas. Bueno, es un tema, yo creo que es muy rico y que yo creo que nos va a hacer evolucionar de alguna forma también en el espacio doméstico. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más y nos dice María Fernanda, ¿en cuántos proyectos WELL han estado involucrados? Pues ya tenemos unos cuantos. La verdad es que desde que empezamos a hablar de esto, de los edificios, del tema de WELL, aquí en concreto en España, por ejemplo, se empezaba a hablar, pero todavía no había tantas certificaciones, y la verdad es que en el último año se han disparado los proyectos que están en certificación en este momento. A día de hoy no sabría decirte, pero sí que durante el último año se nos han disparado mucho las peticiones y la demanda de productos pues con estos requisitos, ¿no? Con RS9 elevados, con tunable white, y no solo aquí en España, también tenemos ejemplos
en Chile, en proyectos que estamos participando, en diferentes países también, pues en todos los que estamos presentes. Así que no sabría decirte a nivel de números en cuántos, pero sí que estamos con una curva exponencial. Ok, muchísimas gracias. Creo que, vamos a ver, tenemos un chat más. Tenemos bienestar y productividad, los relacionamos directamente con iluminación en interiores. Aplicaría también para las áreas si quisiéramos, por ejemplo, aumentar la actividad y mejorar la percepción de los espacios públicos, pero bajo el cielo estrellado. A ver, creo que he entendido la pregunta. Un momento. Áreas públicas has dicho, ¿no? Es que también se acorta un poquito. Yo por lo que entiendo es que Sí. si esto tiene su aplicación en espacios públicos y por supuesto, yo creo que este debate de la calidad de la luz no es algo que tengamos que encasillar en espacios productivos, sino que en la medida en la que la sociedad cada vez vaya siendo pues mucho más consciente, va a ir también demandando soluciones de iluminación más exigentes y eso nos va a hacer que mejoremos el nivel de iluminación en todas las aplicaciones. Y el tema del cielo estrellado no lo acabo de comprender. No sé si te refieres más bien a aplicaciones más bien de controlar la contaminación lumínica. Entiendo que puede ir por aquí. Que en este caso creo también... que sí por ahí va, creo que sí va por ahí un poco la pregunta, Vale, porque menciona el tema de, pues, vale. de los cielos En nocturnos. este caso también estamos con otro hilo argumental también con proyectos a productos específicos con unas emisiones de onda específicas justamente para controlar el tema de la contaminación lumínica, porque también vemos que hay mucha tendencia a recuperar la iluminación cálida en los espacios urbanos. Hemos pasado una temporada en la que a lo mejor se iluminaban las ciudades con luz muy fría y lo que vemos es que poco a poco vamos recuperando la luz cálida en las ciudades y también el dar este paso hacia iluminación en color ámbar, que Jordi ahora también nos podrá complementar un poquito más, pero justamente va en esa dirección, en la protección del cielo y la reducción de la contaminación lumínica. Sí, lo que comentaba Raquel, es verdad que cada vez más estamos volviendo a lo que teníamos en el exterior, ¿no? Porque cuando llegó el LED, pues todo el mundo empezó a inundar las calles de farolas LED con unas temperaturas súper frías y al final esto se ve que ya no solo afecta a los vecinos que están delante de las farolas o a la gente sino también al resto de hábitat, ya sea plantas o insectos, por qué no decirlo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ¿qué se hizo? Pues bueno, hay una serie de tecnología LED que hay el ámbar, que el ámbar, el problema que tiene es que es poco eficiente y térmicamente tiene muchos problemas, y a la que alcanza una temperatura baja para un LED, que son unos 45 o 50 grados, el flujo decae, pero una barbaridad. Por eso también ha salido otro tipo de tecnología para mitigar estos defectos que tenía un LED ámbar, que se llama PC ámbar, que este PC ámbar, bueno, pues ya tenemos eficacias sobre 100, 120 lúmenes vatios. También tiene un CRI aproximadamente de un CRI 40, cosa que el ámbar a día de hoy tenía CRI ya saben, 0 o casi 0. Y aparte, también es verdad que este tipo de tecnología, ya no solo a nivel humano, sino a nivel de insectos, pues ayuda, porque los insectos, a partir de los 650 nanómetros hacia arriba, hasta los 800, es decir, toda la parte de rojos y amarillos, pues no tienen la capacidad de verlo. Es decir, no ven nada, ¿no? En cambio, sí que ven una parte de violetas y ultravioletas que nosotros como humanos no tenemos la capacidad de ver. Es decir, su espectro es diferente al nuestro. Por tanto, es súper positivo en zonas urbanas, en zonas donde hay naturaleza, donde podemos encontrar
pues insectos, pues utilizar este tipo de tecnología que elimina toda la parte esta del espectro rojo para que los insectos no se vean afectados. Sí que es verdad que como a veces se priman otras cosas como la economía y la eficacia, pues bueno, los fabricantes de los LEDs pues han empezado a fabricar un tipo de LED con unas temperaturas de color muy bajas, 2200K. Evidentemente, a partir del LED azul tenemos algún pico de azul, pero las eficacias, pues ya pasamos a los 150, 170 lúmenes vatios y ya con un CRI de 70. Pues bueno, igual a nivel urbano puede tener más sentido ir con este tipo de luz, porque sí que es verdad que es mucho más eficiente, pero en nivel cuando hay algún tipo de vegetación, pues sí que sería mejor utilizar otro tipo de ámbar, como sería el PC ámbar, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta por acá. ¿Qué opinión tienen sobre los Sky Panel donde se simula el cielo azul con nubes? ¿Ayudará en algo en el tema del círculo circadiano? Pues Sí. dale. Dale. No, te iba a decir que yo en concreto no conozco el producto a nivel más allá de lo estético. Creo que desde el punto de vista del dinamismo puede ayudar. De nuevo habrá que ver cuál es el LED que está emitiendo luz. Si es un LED, como veíamos, que tiene unas emisiones adecuadas en los 480 nanómetros, pues probablemente sea una solución positiva, pero si este Sky Panel está hecho con un LED estándar que lo que tiene son azules nocivos muy elevados y en contra de los 480 nanómetros son de baja emisión, probablemente no nos esté haciendo nada a nivel fisiológico más que a la parte más psicológica de estar percibiendo este dinamismo. Ok, perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si cerramos de una vez el día de hoy. Creo que, creo que ya no tenemos más preguntas, así que Raquel y Jordi, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. La verdad es que creo que sumó muchísimo a nuestra experiencia y pues a la de todos nuestros participantes también. Les doy de verdad muchísimas gracias a ustedes y a LAMP por permitirnos realizar este webinar el día de hoy y de verdad pues ojalá podamos repetir la experiencia ya de modo presencial en un futuro. Seguro que sí, seguro que sí. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a ambos por la presentación y esperamos contar con su participación en los próximos webinars y actividades de AGI. Así que síganos en redes sociales, por favor. En Instagram estamos como agi.gt y en Facebook como AGI. Serán bienvenidos siempre y un gusto saludarlos. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día.